podríamos decir, ese nivel, ¿no? Ese nivel de que pueden salir las cosas, no es todo tan a rajatabla y que la calidad o la opinión puede generar cosas positivas, principalmente por el modelo del dinero. Los americanos, si una cosa da dineros, es que le va de puta madre y da igual si es buena o no, no es buena. ¿De acuerdo? Y ahí yo veo uno de los problemas de todos estos modelos, tanto de lo que hemos vivido en España durante el régimen o lo que puede estar viviendo Rusia, que al final lo que tú tienes que ver es lo que da dinero. Los ucranianos sí creo que le va a salir las cosas bien porque se han metido en una dinámica de empresa armamentística en un momento de paz y todo eso y van a tener apoyo y van a tener y se van a convertir en un centro de laboratorio. Pero, y después de que, aparte de la, políticamente, son más claros que la otra parte. Pero entrar otra vez en la dinámica, creo que son un ejemplo. Lo siento mucho, pero son un ejemplo porque tienen cosas muy malas, pero tienen cosas muy buenas. ¿De qué estábamos hablando todo esto? No sé, porque estábamos con la guerra Es que de ha Ucrania y iniciado terminamos uno en hablando el, en de... el, en el tweet que aquí no se sabe nunca de qué se va a acabar hablando y tiene razón. Mira, tengo aquí a Rusela que ha solicitado hablar. Le voy a dar voz, a ver qué nos cuenta y a ver si así. Porque ya a estas horas. Ha pedido voz antes. De ahora y las 8 líneas de defensa y los tanques que van a venir de Mongolia y todas esas cosas. Que es maravilloso. Yo lo que he leído hoy, esta mañana, menos mal que yo hago la charla a la hora que largo, pero esta mañana estaba cabreado. Que no os imagináis. Vamos, de ahí tengo un par de respuestas en Twitter. Ya te he visto ya. Que Mira, tela. yo, porque hablas del artículo y tal, yo no es por el artículo, vuelvo a decir, yo creo que hay No, pero que... si el artículo, a mí no es el artículo, el tema es el cherry picking. Ya, claro, es que es el problema. Yo lo que observo mucho es eso, es decir, es que es muy difícil llegar a conclusiones correctas si empiezas a hacerte trampas al solitario. Esto es así. Yo lo veo así. Y descuentas cosas. Voy a poner un dato que acaba de salir, o yo lo estaba tuiteando, creo que era Chechu78. Digamos, han hecho ahora un ajuste, digamos, contable los americanos que están todo el día echando numerinos y resulta que la ayuda que habían dado rellenarán con algo, ¿no? Es decir, pero yo me acuerdo perfectamente de hace un año por estas fechas que debían ser las elecciones para la relación. Bueno, van pasando los años, van pasando los meses, el año, y al final ves que la ayuda a Ucrania, Pero vemos lo que vemos. el principal mito es el de que el tiempo beneficia a Rusia. Sí, ese era un mito ridículo. Yo además me acuerdo de haberlo discutido. Decía, no, es que Ucrania no hay más que darles vuelta. El que no tiene el resto del mundo para suministrar, tiene a Irán y ya veremos, es Rusia. Entonces, hay cosas que, es verdad que en el juego general de las valoraciones, llamémosles geopolíticas, cuentan, pero en la realidad de los hechos concretos, pues son mucho más fáciles. Mientras Ucrania tenga aliados, De pasta, claro, pues no vas a querer perderlo y decir, nada, puf, todo lo que hemos dado y claro. todo lo que hemos hecho, lo tiramos ahí y los dejamos colgados. No. No. Esas son otras balanzas que van en el mismo sentido y al final el resultado siempre es ese. Bueno, que en vez de ser en 4 meses, sea en 7,
que en vez de morir 7.000 van a morir 12, pues es triste, pero el resultado es un poco, no sé, yo lo pienso, hablabais antes de política o de historia ficción de la Segunda Guerra Mundial, y si hubiera muerto 1.000.000 más, 1.000.000 menos, 6 meses más, 6 meses menos, pero una vez que se configuran los bloques, el resultado ya era cierto. Es que es así. No había ninguna opción de que Alemania de Sí, es que repente lo encontrara que decía pozos yo de antes, que es que petróleo. solo hay dos posibilidades de que Rusia gane la guerra. Y no, porque una es que Occidente dejara de apoyar a Ucrania, lo cual no va a pasar. No, Da igual quién esté de presidente de Estados Unidos, da igual. Porque además que otra cosa, que tal como va Rusia, llegará un momento que el apoyo que necesite Ucrania va a ser ya mínimo. Te quiero decir, reposición de bajas, o sea, de equipo. O sea, en cuanto ya tenga una media fuerza aérea, si Rusia es que no tiene una, la única otra posibilidad es la que hablábamos antes también, que era que China se implique. Y China no se quiere implicar, porque China es un supermercado. Así de claro, es como un restaurante. Y yo sé de un restaurante aquí en Jerez que una vez iba un niño celíaco, los padres le llevaban la comida y no le dejaron meter la comida. Imagínate, pues China es igual, no puede cabrear a los clientes. Y al fin y al cabo los clientes, por mucho que digan de los BRIC y de no los BRIC y de lo que tú quieras, es Occidente, tanto a nivel de comprador final como a nivel de marca. Y voy a agregar a Leo Yoda también, pero bueno, que nos cuente algo. Si no. Que es lo que te digo, que es que ahí ya sabemos ya cómo va la balanza de un lado para otro. Y Occidente no hace más que echar peso en el lado de Ucrania y nadie quiere echar peso. en la zona de Zaporilla aún están hiperconectados ahí con un sistema de command and control de estos de galácticos. Se reserva y están con el 30% menos de su plantilla oficial. Y hay que recordar siempre que las plantillas de infantería, etcétera, etcétera, las unidades rusas no tienen nada que ver con las occidentales. Una compañía de fusileros motorizados, de estos que van todos en BTRs y no sé qué, al final son 60, 70 tíos que se pueden bajar de los vehículos. No son 120 como contamos nosotros en las unidades occidentales. Ni los batallones no tienen 700 tíos, nunca los han tenido. Entonces ya si tienen 400 y les falta el 30%, esas son las realidades. Antes de empezar la batalla, por decirlo así. Sí, sí. Venga, Leo, cuéntanos, que estás con la manita levanta. Agregarle una tercera alternativa por la cual, digamos, Rusia va a perder en realidad. Es, es como el soufflé, que se recalienta mucho y se hunde por dentro. Yo creo que hay varias cosas que a lo mejor van a coincidir a la vez, y una de ellas es que va a haber no sé si una guerra civil como nosotros la entendemos, pero va a haber un quiebre. O sea, la Rusia que va a salir de esta guerra va a autodestruirse y, por lo tanto, a autocrearse. Yo creo que te diría que sí, que no. Porque acuérdate lo que decía Luis el otro día. Ahora, lo otro que yo les quería comentar es que los rusos efectivamente
por ejemplo, de las estepas y roban y todas esas cosas, pero no hay una generalización ahí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente sabe que si se mete a hacer cosas, digámoslo así, no adecuadas, ya va a pagar el precio. Entonces, muchas de las cosas que ocurren en los gobiernos autocráticos con la gente que parece que estuviera de acuerdo, entre comillas, es más bien por miedo. Yo lo sé porque yo viví en una dictadura y el miedo, pucha que hace cosas. Oiga, Hasta que tú pierdes el miedo, entonces sale todo para atrás. Y el tema, por ejemplo, en el caso de los ucranianos, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Ellos no tienen miedo. Entonces cuando la gente dice, oye, pero es que va a morir gente, sí se va a morir gente, es que a ver, cuando pero tú no ya has estoy visto la asustado. libertad y ves lo que tiene el Entonces, ese es el vecino, tema. Yo he y visto, por ejemplo, cosas increíbles como un cabro que perdió su pierna y entiendo que los alemanes y no sé qué más están colaborando en tratar las amputaciones con ¿cómo se llama? Con prótesis, pero son unas prótesis súper buenas que incluso la persona cuando camina siente el pasto, por ejemplo, que son ya. sensibles, bueno, estas cosas muy modernas. Entonces, y este cabro volvió a pelear con su pierna ortopédica. Y hay una niñita de 7 años, que la INA publicó ahora hace poco, pero Sí, yo lo vi hemos el visto. video, que es gimnasta y bueno, perdió una pierna y le hicieron su prótesis. En realidad perdió media pierna, pero para una gimnasta ustedes comprenderán. Y uno diría, oye, pero qué rico que va a poder caminar. No, ahora participó en un campeonato de gimnasia en Ucrania y tú te mueres. O sea, la gente le aplaudía de pie porque en Muy realidad, normal a ver esas cosas. Pero lo que te entonces decías nosotros, de la guerra civil, lo que decías de la guerra civil, sí, pero no. Porque sí que podría intentar, pero ¿por qué te crees que no meten todo lo que debieran de meter en la guerra? Mira, Pedro, que te veo con la manita levantada. Sigue tú. No, de lo que está diciendo Lali, perdón, creo que no. Los rusos ya tuvieron, en eso tiene un poco de razón Martín, ya tuvieron su oportunidad. Cuando se cae la Unión Soviética, hubo países que funcionaron y Rusia es un estado fallido. No va a haber guerra civil porque no son así, punto. Es que han tenido 20 años, no, 20 no, desde el 90 hasta ahora son 40 años y siguen con su dinámica. No creo que haya guerra civil. yo creo que sí. Pero no desde el punto de vista, es que ustedes no entienden una parte. A ver, Pero yo entiendo una pues, parte. Mira, yo, Leo. yo voy a apostar a algo. ¿Por ¿Ya? qué Lukashenko? Mira, te explico. Y lo hablamos Ujú. ya un día. Con el día que se iba a morir la patata. Que eso quedó épico. ¿Por qué Lukashenko no manda sus tropas a Ucrania? Pues Sus lo cuarenta saca, mil pues, soldados. ¿Por qué no los manda? Porque están en porque lo casa saca. vigilando para que él siga siendo el presidente. ¿Por qué Rusia no va a Exactamente. meter todo en Ucrania? Porque Porque si está mete todo en vigilando. Ucrania, primero, queda claro que han fracasado y segundo, no tienen para controlar lo suyo. Entonces, la guerra civil de Rusia pasará después de la guerra, pero tendría que ser una derrota Exactamente. muy gorda, pero muy, Pero muy ojo, gorda. Y ellos mismos no se arriesgan. ¿Por qué crees que no están metiendo todo en Ucrania? ¿Por qué no ha hecho una movilización de 1 millón de tíos armados con lo que tenga? ¿Sabes? ¿Por qué? por lo Porque, siguiente, porque porque entonces, en vez de tener en cada casa de Buratia, de Ajasia o de donde quieras llamar, un muerto, va a tener muertos en más lados. Y no va a tener gente para sofocar eso. Entonces, yo creo que el tema ese de la rebelión, y aparte es que ni siquiera Estados Unidos, como nos lo dijo eso, nadie quiere que haya una rebelión y que quiten a Putin porque a saber quién entra. Está No, claro. Y luego está Joe una, pero Bélico Putin se con va a su morir muñeco igual. verde. Putin se una va a morir cosilla. igual. Sigue. La Leo, mira cómo está estructurada la Federación Rusa. Porque nosotros nos pensamos que es como un país normal, ¿de acuerdo? No, no es para Pero nada después normal. es muy complicado. Son provincias, repúblicas,
estados asociados. Quiere decir que es muy, quitando lo que es la Rusia blanca, que no creo que allí, que están chupando del bote, a todo eso, es muy complicado de que haya un movimiento popular. Además, nunca vi. No lo sé, porque fíjate que Pero es que lo entre que los tú leas en muertos, Telegram y todo eso, a veces es como aquí en España. Que si sigue a cierto sector que hay por ahí, o sea, yo me dan ganas de empezar a cargarme gente que no vea. Porque hay no, cierto pero sector por ahí que vive también su burbuja, que si fuera verdad lo que dicen, madre del amor hermoso. O sea, yo no me gustaría vivir en el país donde vive esa gente. Mira, por aquí están, le voy a agregar también. Entonces lo que te digo, es que hay, lo que digan allí es que es el Sálvame, Sálvame Deluxe, que es un programa aquí de cotilleo. Es lo que pasa con Rusia. Que te llega, pero al final, ¿qué va a pasar? Venga, Ángel, habla. Me callo yo. Que ya te vi antes que pediste palabras. Ángel, mira que... No saben. Vale, ¿me oís? Sí, sí, ahora sí. Vale, perdona. Bueno, a ver, lo primero, decir que hace mucho tiempo que no escuchaba a alguien resumir el concepto de la sociedad y de la política rusa como he escuchado hoy a Martín. Muy bien, porque estoy completamente de acuerdo con él. Vamos a ver, hay que comentar una cosa. La sociedad rusa lleva desde 1923 anclada en una serie de conceptos sociales y políticos que, aunque parezca que los de la Unión Soviética son diferentes a los de la Federación Rusa, no lo son. Es decir, el conceptos primarios de la sociedad siguen siendo los mismos. Entonces es una sociedad muy engañada por sus políticos. Entonces es bastante complicado que haya una revuelta. Aparte de que a Occidente pues siempre estamos con lo mismo. Con la cantidad de armas nucleares que tienen, es muy complicado que nos venga bien una disgregación total de la Unión Soviética. Digo, en este caso, de la Federación Rusa. Yo lo encuentro muy complicado. Es toda una sociedad que desde 1923 sigue viviendo a base de propaganda y propaganda y propaganda. Y eso me parece que aquí, en este país, lo hemos vivido durante 40 años y es muy complicado. ¿Se me oye? Sí, yo por lo menos te digo Ah, perfecto. Sí, sí, oye, lo que pasa perdón. es que aquí pasa pasa Vale. una cosa. Ah, Que sí. cuando habla alguien y es interesante nos callamos todos y yo me pasa lo mismo. Vale, Que tengo vale. que mirar porque a veces creo que estoy solo. Mira, yo no sé, mira, por la edad que tengo, he vivido los últimos coletazos del franquismo, ¿no? En los últimos coletazos y en la infancia, franquismo todavía puro y duro, ¿vale? Además, vengo de una persona como mi padre que era militar y perdió la guerra, ¿no? Entonces, como todas las dictaduras, y da lo mismo del signo que sean, me da lo mismo que sean rojas que sean azules. Dictadura es dictadura, ¿vale? Eh, el poder que tienen las dictaduras es el miedo, ¿vale? E inculcar ese miedo en la población. Y cuesta mucho salir de ese miedo. Cuesta muchísimo. Aquí costó 40 años, imagínate ellos que llevan desde 1923, ¿vale? Luego hubo una... ¿Se ha caído o es impresión mía? ¿Se cortó? Se ha caído, se ha caído. Se ha caído. Mira, Pedro, habla mientras vuelve o no vuelve. Es que me ha quedado mal lo que le comentaba a la chica esta.
vamos a ver, y es un ejemplo de Latinoamérica, o es un ejemplo de España, que han vivido regímenes dictatoriales, donde demostraron que durante ese régimen dictatoriales había movimientos en contra, tanto, por ejemplo, en la música popular brasileña como en Argentina, cosas de protesta que dentro del régimen, incluso en la misma España, se veía que había gente. Y eso no se ve en Rusia. En Rusia no tienen la creatividad para poder criticar el régimen, que es una cosa que los latinos sí Bueno, tenemos. O algunos sea, tuvo la tenemos creatividad y doblada. acabaron en el trullo, como las chicas esas. O sea que... Porque, por ejemplo, tanto en Chile, Argentina, Brasil, dictatoriales, había un rum rum o había una válvula de escape dentro del mismo sitio, incluso en la misma España, y en Rusia no, en Rusia es estanco, pero es estanco porque ellos quieren, la neurona no le llega más, están con el vodka, el problema es el vodka. Y no veo yo que haya una tensión, porque aunque haya una tensión social, siempre hay un mecanismo creativo, original, el hombre es muy inteligente para poder reivindicar. Venga, Ángel, que Buenas, ya has buenas. vuelto, que te has caído un poco. No, bueno, Rusella, habla, que ya que estás por ahí, eso habla, dime. Sí, era para agregar complementar el punto de las dictaduras en América Latina. Aquí en Panamá, yo soy panameño, tuvimos una dictadura por 21 años, desde el 68 hasta el 89. Vale. Ángel. Vale, voy, se me oye. Vale. Bueno, acordaros, yo no sé si os acordaréis, en este país habían organizaciones como la OGE, la Organización de Juventudes Españolas, o la sección femenina, dirigida por Pilar Primo de Rivera, que le comían el coco, por un lado a los jóvenes, por otro lado a las mujeres, y eso durante 40 años, eso lo supo trabajar muy bien Franco, ¿vale? Igual que Alemania, la Alemania nazi, pues supo trabajar muy bien a sus juventudes hitlerianas. Cuando Alemania entró en guerra, llevaba 10 años preparando a niños manejando planeadores, de manera que tenía una escuela de pilotos que no la tenía nadie, absolutamente nadie. Es decir, estaba preparada completamente para la guerra. Pues con Rusia pasa lo mismo, pero tal vez multiplicado por 5 o por 10. ¿Vale? Lo que habéis dicho antes de los niños, montando y desmontando Kalashnikov, eso viene desde 1923. Es una comedura de coco absoluta a la patria, la sangre por la patria, y la patria son la identidad máxima de esa sociedad. Y Occidente somos el apocalipsis para ellos. Y entonces esto da lugar a que sea muy dificultoso, pero yo lo veo muy difícil que haya un levantamiento en Rusia, muy difícil. Ojalá me equivoque, yo quisiera equivocarme y que ellos mismos lo solucionaran. Y mi pensamiento es que hay que volver a llevar a Rusia al 90-91 y darles otra oportunidad a ellos mismos, sin disgregar la Federación Rusa, a ellos mismos, de que tomen otro camino. Es muy complicado esa solución. Yo la veo muy complicada. Es que Rusia es un país demasiado grande. Sí, demasiado grande y demasiado heterodoxo en lo que te estoy diciendo. En una serie de conceptos sociales que llevan arraigados ahí, pues, un siglo. Ahora que somos llevan los un siglo. racistas, es que tiene que caer por su propio peso. Es que lo era antes, cuando dicen que eran comunistas, que No, es mentira. Racista igual. Es mentira. De comunismo eso no tenía nada, ni lo tuvo nunca. Era una dictadura vestida o maquillada con una hoz, un martillo y un fondo rojo. Eso es lo que era. Las dictaduras se visten de lo que les interesa.
Y en este caso les interesó eso, las ideas de Engels y ya lo diré, y de Marx. Porque había otro gran movimiento que es el que yo siempre más me ha gustado, pero ya se lo sacaron de encima, que era el de Bakunin, ¿vale? Porque este sí abogaba por deshacerse de toda la nobleza. Este sí abogaba. Pero los comunistas fueron unos zorros. Se sacaron a Bakunin del medio y lo que era la nobleza siguió estando ahí y sigue estando. Los oligarcas de hoy son los antiguos nobles de entonces. Se sacaron el zarismo, ¿vale? Es decir, el rey. Pero no se sacaron los nobles que les rodeaban, o por lo menos no todos los que tenían que quitarse de encima. Y entonces sigue, pues eso, una sociedad que para mí es lo más parecido a cómo funciona la mafia. Pues sí. Lo más parecido. Bueno, Pedro, que tienes la mano levantada. Venga. Bueno, Ángel, perdonar a los demás, pero yo no lo veo tan negativo, ¿eh? España estuvo 40 años en un régimen ultracatólico, pero cuando la cosa tuvo que cambiar, cambió. Por eso digo que hay que confiar un poco más en la gente, ¿eh? Y la gente cuando ve expectativas, ve mejora y ve la historia, reacciona. La propaganda y pensar que aquí en las escuelas estaba todo metido, la OGE, yo estaba en la OGE, por así no hace falta que me digáis historias. Pero también digo que te cuentan historias, pero después en la vida real tú estás a lo que te dice el jefe, pero eres una persona con sentido. Y creo que en España, y no España, y otros países latinoamericanos, tú puedes presionar mucho, pero la realidad es la realidad. Y yo sí veo que en Rusia no hay ese ambiente, no hay ese ambiente, no hay esa realidad, no hay esa realidad. Claramente, Es que, también. perdón, es que la ventana de oportunidad que tuvo Rusia para dar ese cambio que hubo en España después de Franco es una oportunidad que ellos desgraciadamente pues, no tuvieron, ¿no? Es decir, después de que se fue Gorbachev y demás, la política ha seguido exactamente igual, o sea, una especie de democracia dictatorial, que es lo que ellos siguen viviendo a día de hoy. Nosotros, en cambio, tuvimos una ventana de oportunidad también por la presión internacional de otros países que tenían mucho interés en que España dejara de ser una dictadura. Pero Exacto. es que Rusia no ha tenido esa ventana de oportunidad de que la gente haya podido conocer una cosa diferente al comunismo dictatorial o a esa forma de vida, ¿no? Entonces, es lo que he dicho antes, es que la gente que vive en los Urales o la gente que vive en las estepas rusas o en Siberia no tiene ni idea de cómo vivimos nosotros. Si tú trajeses a esa gente aquí o viesen cómo vivimos, te digo yo que cambiarían su ritmo de vida rápidamente, ¿no? Estás hablando de que la España esa de Franco, la gente se tenía que ir fuera de España a veces para ver según qué cosas, porque es que en España no se podía ver. Pues esto es exactamente algo muy parecido en ese sentido de que hay un colapso informativo muy grande en una porción del mundo muy importante que es Rusia y que ellos no tienen esa ventana de oportunidad que nosotros sí hemos tenido. Digo que es muy grande y tienes que... Las zonas rurales las tienen controladas y desinformadas totalmente. Bien, realmente. ¿Promovida por ellos? No lo sé, la verdad. De momento el tema es que Putin tendrá que nombrar un sucesor de aquí a unos años porque se morirá. Y veremos cómo Yo sale de la guerra. considero que Europa perdió un momento muy importante en el año 91, justo después de Gorbachev. Europa tenía que haber apostado no por meter manos, sino económicamente
acercarla, meter dinero en Rusia, ¿vale? Porque es la forma, o hubiera sido la forma, Sí, pero estaba Rusia para convencer a meter los dinero. oligarcas, y ahí se perdió. Esa oportunidad se perdió. Vamos a ver, nosotros, yo no lo veo así en ese sentido. A ver, comparto una parte contigo y otra no. Eh, Europa está siendo y ha sido el primer cliente inversor en Rusia a través de sus materias primas. Eso es así. El tema es que en el momento que tú comentas en el 91, la otra gran potencia mundial, que es Estados Unidos, sigue necesitando tener un enemigo global, que en ese momento era Rusia. Si ahora, por ejemplo, se diese la situación que se dio en el 91, muy posiblemente sería de una manera muy diferente, porque ahora mismo la amenaza global a nivel de superpotencias es China. Entonces, a lo mejor Estados Unidos y Europa hubiesen tenido una postura muy diferente con Rusia, ¿no? También hay que entender una cosa, la ideología nacionalista rusa también es muy presente ahí, y ellos, es como tú dices, es un país, es como un continente, es muy grande, hay muchas etnias, pero solamente hay una etnia que es la que controla el país. Y ahí lo ves el ejemplo de Putin, ¿no? Toda esta gente de que ellos sí tienen kazajos, tienen gente, tienen chechenos, tienen gente de por ahí, pero son gente de tercera clase o cuarta clase. Ellos, lo que es la élite del país, es un grupo muy cerrado, y que ellos no van a permitir de que Europa o Estados Unidos o quien sea vaya a controlar su país, porque ellos son muy orgullosos de su raza. Y aparte lo que yo digo, que es que en 1990-91, ¿quién iba a meter dinero en Rusia? Si aquello era el señor de la guerra. O sea, eso es una mafia, un descontrol total. O sea, era para haber metido los cascos azules mínimo. Pero claro, ¿cómo a meter tropas en territorio ruso? Vamos, y ya se metieron con el tema del desarme nuclear, que se metió muchísima pasta. Es que, y, no, y además de eso, es que lo comentaron hace un par de días, el chico este que estuvo hablando de lo del tema nuclear. Estados Unidos ha estado El chico que manteniendo, estaba hablando con el tema nuclear es ha Pedro, que estado está a tu lado en el manteniendo, chat. claro, es que ha estado manteniendo la economía rusa para que pudiesen mantener sus arsenales nucleares. O sea, es que más ayuda en el que Putin formar parte, ¿no? Pero es que, te vuelvo a decir, es, es un opción. De hecho, en parte por eso Ucrania no está en Europa, o se ha ido dilatando su entrada en la Unión Europea por el problema de corrupción que hay. Entonces, en el momento en que tú quieres formar parte de un colectivo, de un grupo, el cual tiene unas normas muy bien hechas y preparadas para que todo funcione bien, pero tú vienes con tu ideología y con tu forma de vivir y no la vas a cambiar por nada en el mundo, pues se te cierran las puertas. Y eso es lo que le ha pasado a Rusia. Tú no puedes formar parte de un bloque de países que aceptan, por ejemplo, la homosexualidad, y en tu país estás persiguiendo homosexuales y lesbianas y metiéndose en las cárceles o ejecutándolos. ¿Y por Entonces, qué te claro, crees que Turquía no entra en la Unión Europea ni de más de coña? lo mismo. Ahí tienes ese ejemplo claro. O sea, Turquía está en la OTAN y está desesperada por entrar en Europa, pero le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque también, bueno, yo no voy a decir mucho, que dentro de poco voy a ir a Turquía, pero que también tiene una serie, un estilo de vida que no es Vas a compatible Turquía con los dentro de valores. poco, pues Martín creo que tiene un encargo para que pregunte unas cositas por allí. Pues si quieres, Partidarias. Martín, dímelo por privado, porque muy, muy dentro de poco voy para allá. Y, Y ya te digo, es que claro, ellos tienen una forma de vivir, una ideología que no es compatible con nuestros valores. Entonces, claro, no puedes hacerlo. De hecho, incluso hay países dentro de la Unión Europea que son, vamos a llamarlo de una manera, son problemáticos. Tienes el ejemplo de Hungría, ¿no? Tienes el ejemplo de otros países que quieren entrar.
es que es un tema muy complicado y meter a Rusia sería Si son imposible. países europeos. Fue en tiempos de Yeltsin, me parece, cuando se intentó un acercamiento con la Unión Europea. Pero bueno. Sí, hubo un momento que Yeltsin y Estados Unidos eran muy tan de la mano, ¿no? Que se acabó esto, se acabó la estupidez. Pero claro, es que Yeltsin tampoco no era un líder fuerte en ese momento ya. Era el líder que se había cargado los resquicios de la Unión Soviética. Entonces, el ídolo claro, de Medvedev. claro, es que él perdió todo porque, a ver, para una parte del pueblo ruso, la Unión Soviética es muy importante y es su mayor logro, ¿no? Es el logro de haber conquistado o controlado una gran parte del mundo. Pero es que otra parte ha estado viviendo en el yugo de la Unión Soviética. Entonces, claro, es muy complicado, pero yo os digo, el problema no es Putin en sí mismo, es quién va a venir después de Putin, porque esto va a acabar mal para Rusia, seguramente, muy seguramente va a acabar mal para Rusia. El que coja los mandos de ese barco tiene dos opciones, o se acerca a Occidente 100% o desconecta totalmente y se convierte en un Corea del Norte. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Es que no tienes dos opciones, o sea, primero por el daño social que le has hecho a tus vecinos, ¿no? El estrés que le has metido a Polonia, la carnicería ucraniana, los países bálticos, la amenaza que le tienes 24 horas. Checoslovaquia. Claro, esto es un problema muy, muy de raíz que está ya muy arraigado en la mentalidad de las personas. Entonces, la persona que venga después de esto, que coja el carro de Rusia, que diga, tengo un país destrozado por esta guerra, porque cualquier guerra destroza un país. No creáis que la economía americana no se va a ver sacudida. La nuestra se está viendo sacudida, los precios y tal. O sea, en la guerra todo el mundo pierde. Lo que pasa es que siempre hay un ganador. O suele haber un ganador. Y en este caso, no pinta muy bien para Rusia. El que venga después y coja el mando de esa nave que le va a quedar, es que no tiene más opción. O te acercas totalmente y dices, o pides disculpas o lo que sea, como sea, a nivel político, esto ya son temas de política internacional. O te acercas totalmente al bloque europeo o te desconectas y ya dices, bueno, pues ya soy Corea del Norte y ya está. Mira, Pedro, que te va ahí con la manita levantada. Yo es que Ángel ha comentado la situación de 1991. Yo creo que no, estamos en el 23. Ahora tenemos países autocráticos, por ejemplo China, que les va muy bien. Entonces el problema es Rusia es un estado fallido. Es que Rusia no tiene camino porque no se le puede dar una segunda oportunidad. Hay Vietnam, tienes un montón de países que con su idiosincrasia, con sus sistemas de poder, con su propaganda, están saliendo adelante. Entonces, China con lo bien que viven, no se va a meter ahora en una cuestión ideológica. A ver, perdona. Cuando decimos que el Estado chino le va bien, ¿a qué parte del Estado chino te refieres? Porque a lo que es la población, precisamente trabajando en turnos de 15, 16, 20, incluso casi sin dormir 2 horas, sin derechos laborales y cobrando una miseria, no es que le vaya precisamente muy bien. Para Hombre, mantener el vamos a ver, flujo, sí, tienes razón, no es el estado ideal, pero es el modelo que nosotros teníamos, por ejemplo, de países democráticos y países comunistas. China tiene sus problemas, evidentemente, pero que hay gente que vive bien en China. con Rusia no tiene nada que ver. A ver, Rusia es un país muy grande, pero muy despoblado. O sea, tú te vas al Google Maps, que es el que me gusta a mí tanto, y te das una vuelta y dices, pero tío, es que es bosque, bosque, una aldea y más bosque. España de la migración de los pueblos a las grandes ciudades o núcleos industriales durante la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, donde se ha concentrado el trabajo, que son alrededor de esos núcleos sociales, todo lo que es la zona rural de Rusia ha quedado muy despoblada y muy abandonada por parte de la autoridad local. Entonces, claro, Pero tú si te ya no sales se de San sabe. Petersburgo, te sales de Moscú y de 20 sitios más, y es que no hay tanta gente. Vale, Yo, estratega, te voy a yo, poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Tú mira, vamos a coger 1991, no te voy a hablar de China, voy a hablar de la India. Y punto. Es simple y llanamente, India o Pakistán. Entonces, Rusia es un país fallido. ¿Eh? Y si tú te transpones, es que en el número de ricos o de industria que puede haber, por ejemplo, en la India, que se está favoreciendo mucho con esta guerra, te das cuenta de que es que yo lo que vuelvo a decir es que ellos están siguiendo un modelo de la Guerra Fría. ¿No? Y ahora mismo no hay que ser democrático, no hay que ser historia, porque si el vive bien, te da igual el que manda, por lo menos en mi opinión. Y hay muchos ejemplos, y sobre todo en Asia, donde hay países muy poblados, se está haciendo una gestión de la calidad de vida de los de la gente, y se está buscando el dinero. Al final todo es el dinero. Y mira, esa es la clave. eh, nada más un inciso. Yo me quedo con las imágenes de la crisis del COVID en China. Y perdona, democracia y siempre democracia. Le pueden dar a China por allí. Y no voy a hablar más, ¿vale? Es lo que pienso. Yo me quedo con esas imágenes. Vosotros mismos, si queréis vivir así, no sé qué hacemos aquí. De todas maneras, el tema del poder chino está basado mucho en la fabricación de productos y exportarlos fuera. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros es cierto que hemos perdido una gran capacidad de producción de productos básicos o no básicos, ¿no? Y que la mayoría de cosas es made in China o en Asia, ¿no? Pero te digo una cosa, puede pasar de que por cualquier motivo, imagínate que ahora China empieza a enviar armamento a Rusia y se le empieza a montar un boicot a nivel internacional, que la gente dice, no compro más cosas de China, que sí es cierto que dependemos de ellos en muchísimas cosas porque hemos cerrado muchas fábricas, pero no es algo que no podamos volver a abrir. Y a lo mejor es algo que deberíamos de empezar a mirar, el tener más autoindependencia de lo que es el gigante asiático, que esto es una cosa que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo y en muchísimos análisis de geoestrategia, ¿no? De Pero eso que hay que decírselo a quien tiene la pasta para montar sí es las cierto, empresas. sí, pero al final Amigo, el No final el estoy de consumidor acuerdo. final, vamos a decírselo a Zara, por ejemplo. Mira, te pongo el sí, ejemplo de Zara. ¿Eh? Es que, a ver si me entendéis, China, la India, Pakistán, ¿de verdad tienen población o tienen ganado? ¿Vosotros qué son pensáis? ganados, vamos a ver. Ellos viven para trabajar y punto, no tienen Pues, otra pues- expectativa, ¿no? pues Pero ya te está. vuelvo a decir, tú a Zara ahora le dices, o sea, se monta a nivel global y lo estamos viendo, fíjate, los supermercados de los países de volátil a la hora de consumir según qué cosas y basta con que se le meta algo en la cabeza y no te lo compran. Y ya puede ser el mejor producto del mundo, que no te lo compran. Y esto le puede pasar a China. Si Ellos queréis, dependen sobre todo de lo que Un ejemplo, por ejemplo, después de la pandemia, lo que ha hecho Tesla ha localizado todas sus fábricas de China a México, ¿no? La cuestión es el dinero. O sea, podemos hablar de los poderes políticos, pero al final es el puto capital, ¿no? Entonces, el que China, y eso lo verán. Por eso digo yo, que
hablamos de Zara, pues si el tío de Zara tiene dinero, pues te monta en Marruecos las fábricas. O sea, es cambiarlas. No veo yo que la cuestión política o geopolítica después es un tío. Elon Musk dijo, las fábricas de Tesla se van a México. Y eso es muchísimo dinero. Adelante, Ángel. Vale, mira, os voy a poner otro ejemplo. En los años 70 y 80, el textil catalán, ¿qué hizo? Largarse a Marruecos. Todos. ¿Vale? Todo el textil catalán se fue a Marruecos. Entonces, estas cuestiones de las empresas, por qué se van a China, por qué se van a Marruecos, a Pakistán, a la India, a Bangladesh, están en manos de quién, de los gobiernos o del capital. Yo creo que lo malo que tenemos en las democracias es que una de las cosas malas que tenemos es esa. Un buen gobierno democrático no tenía que permitir que como un tanto por ciento de su industria saliera al extranjero. Terminantemente prohibido. Un 20, un 25%, no sé cómo decirte, de Zara, no lo sé, ¿vale? No soy economista, soy ingeniero mecánico. Eso tenía que estar terminantemente prohibido en todas las democracias occidentales, ¿vale? Porque eso lo que hace es que cuatro amalgamen fortunas a costa de otros. ¿De quién? De los trabajadores de su propio país, ¿vale? Para darle riqueza a cuatro, vuelvo a repetir. A mí no me parece, no estoy en contra del capitalismo, estoy en contra del mal capitalismo, del capitalismo de amalgamar millones y millones y millones. Vamos a ver, una persona que tiene 2.500 millones de euros, ¿para qué quiere 2.515? Es un ejemplo que pongo como otro cualquiera. Eso es lo que tendría que estar prohibido, ¿vale? Para mí. A ver, Josema. Josema. Vamos a ver, sobre lo que estáis hablando de China. China, como sabéis, durante las últimas décadas ha tenido un crecimiento impresionante. La economía ha crecido muchísimo. ¿Qué pasa? La economía no siempre puede crecer hasta límites infinitos, ¿no? Lo que ha ido pasando es que se ha ido reduciendo poco a poco ese crecimiento. En China hay digamos, un pacto entre el gobierno y la población que mientras la economía vaya bien, la gente no se queja mucho. Pero cada vez lo que pasa es que, claro, la gente en China pues va queriendo mejores salarios, el gobierno tiene más gastos, tiene que poner más impuestos y poco a poco ciertas empresas se están empezando a ir a China. ¿A dónde se van? Pues se van a la India, se van a Indonesia, se van más barata que en China, más barata que en China. Y es un problema con el que están teniendo que empezar a lidiar. Así que esto veremos a ver cómo acaba en unas cuantas décadas. Hago predicciones, ¿no? Mi teoría es que como cierren AliExpress, ya se va a la mierda China. Sí. Hay gente que me la ha rebatido, pero es que se han acostumbrado a tener un nivel de vida los chinos que en el momento que lo pierdan, se van a acordar de la revolución. Y eso pasa en todos los países. Todos los países empiezan tal, van creciendo, van condicionando. Y os digo, yo en el momento que China pega un bajón económico, empieza a tener desempleo y cositas de esas, los tanques de Tiananmen los cogen entre los chinos y se los llevan a hombros, ¿sabes? En la O sea, pandemia, cuando empezó a haber desempleo y demás, la gente empezó a salir a la calle porque el nivel económico empezó a disminuir. claro, es que ahí la cosa de ellos es esa, que
han tenido muy bien, los cogieron como semiesclavos, han tenido muy bien, los cogieron como semiesclavos, han ido subiendo, ya se de personas. Por el mismo PIB que tiene, yo qué sé, me parece que tiene el PIB Estados Unidos y China, me parece que tiene el mismo PIB, más o menos. Pero uno tiene la Exacto, mitad de Ángel. población. y ya no es que La haya misma. que darle de comer, es que hay muchas comodidades que antes no tenían y ahora tienen. No, pero cuando lleguen a que no les pueden dar de comer, ahí van a No, venir no, los pero es que no problemas. antes, a ver, no es el dar de comer, es que ya para que haya una revolución social no hace falta que les quite de comer, quítale otra cosa, ¿sabes? Porque claro, todo hoy en día hay que pagarlo, hasta en China igual, o sea, nada es regalado. Eso es como aquí cuando la que se montó cuando Netflix iba a quitar lo de las cuentas compartidas o no sé qué. Pues imagínate en China que tengan que empezar a dejarse de tener ciertos privilegios. Pues la cosa se va a montar. Bueno, hago como siempre, mi estrategia porque es el que está más cerca en el chat. Venga. Mira, hay una cosa a destacar. La economía china es cierto que ha crecido muchísimo, pero hay que mirar también la solidez que tiene. ¿A qué me refiero con esto? Ellos están creando un gigante, pero es un gigante con unos pies de barro, porque, vuelvo a decir, ellos dependen de lo que tú acabas de decir, o tienen AliExpress o Alibaba, o sus productos no se venden. ¿A qué me refiero con esto? De que se puede montar a nivel internacional o llegar un momento que la gente, por ejemplo, que en Europa tengamos un nivel económico de vida bastante bueno y que nos dé igual gastarnos menos pasta en comprar una televisión que está fabricada en China que una que está fabricada en Alemania, aunque nos cueste más. Nos puede dar igual a eso, a lo mejor puede llegar un momento que puede ser así. O, por ejemplo, si China lo tuviese tan claro, su poder mundial ya hubiese atacado Taiwán. No lo hacen porque saben las repercusiones que a su economía les puede venir, de que si ellos entran o generan un conflicto bélico, se les puede caer el chiringuito por completo. Y eso es lo que ellos no pueden. Es decir, ellos saben que ahora mismo tienen una capacidad en la de su consumidor, que somos el resto del mundo. Si tú puedes producir muchas cosas, pero Mira, sobre lo de China. Si a China Occidente, Europa, etcétera, por sanciones, porque se líe con Taiwán. 80%, hablo de por ahí, ¿me entiendes o no? No lo sé. Pero sé que somos su máximo. Luego Perdón, otra, luego Pero otra cosa. no hace falta perdón. que seamos el 80% del mercado. Que en economía con un X% a lo mejor ya les hace Sí, sí, un también. roto que no veas. O sea, Y no le llaman. provincialismo Bueno, también y se puede ser. romperá y ya está, porque China nos parece súper monolítica, pero China ha sido monolítica cuando lo ha sido, ¿sabes? No, Entonces no, sí. llegará un momento que el que es el gobernador de la zona de Guangchunfran, que le va bien, dirá que al de la otra le dé por saco y se montarán, ¿sabes? O sea,
nombres de los sitios. ¿Qué queréis? Desde que Por no supuesto, juega el conocía a Don Juan, así que no me pides mucho. Y Samarcanda. vistas. Pues a mí los 500.000 Sí, sí, sí. están muy tranquilos, déjamelo. Que ya lo que me falta a mí es que se ponga. Están que no tengo No, ni no, idea. Creo la que de es... no, Carapastán, esa, no la. rara, déjame, Claro, voy a con el mirar. No me caballo acuerdo, ¿eh? ahí. No me acuerdo. Esto, Ya, seguro. Con lo de los juegos esos que decía, yo digo, verás. Yo si ese día me invita, te digo que alegaré lo que sea, porque ya después de lo de la bandera. Sí, la de Karakalpakstan, que es una república autónoma dentro de Uzbekistán y también de Kazajstán, es azul, amarilla y verde. Bueno, esto ya, es que si entramos ya en las regiones, ya entonces, Hombre, ¿para qué yo más? te digo ¿Qué que diferencia la de Rumanía de la de Andorra? Imagínate. yo es que me acuerdo de eso porque cuando jugaba el Silk Road Online, que era un juego coreano, era la ruta de la seda, ¿no? Y me acuerdo de eso, me acuerdo de Don Juan, me acuerdo de Samarcanda y de poquito más, la verdad. Y Yo de allí con mis Bujara. camellitos allí haciendo la ruta de la seda, qué divertido. Pues eso, que China eso puede pegar el explotillo total. A ver. De hecho, estuvo hace poquito tiempo a punto de pegar un explote importante. Me imagino que habréis escuchado en las noticias en su momento el tema de Evergrande. No Evergreen, el buque ese que se quedó metido Sí, no, en el techo, la no, la inmobiliaria. inmobiliaria. Bueno, ahora mismo no sé cómo está la situación, se terminó de quebrar o no, Yo creo que sí. pero estuvo la situación muy seria. Es la inmobiliaria más grande de toda China. Tenía un montonazo de viviendas que nadie quería, empezó a quebrar y durante un tiempo se temió bastante de que China entrara en un colapso total y parece que lo fueron controlando más o menos, pero está todavía ahí que pues, cualquier cosa puede tirarlo entero. No sé qué es eso. Bueno, Pedro, que te veo con la manita levanta. ¿Me oís ahora, no? Pedro. Vale. Mira, oye, lo que habéis dicho de China, bueno, yo sabéis, Ángel, estratega y Josema, estáis completamente correctos. China tiene un problema. El problema que tiene China es que no es capaz de dar comida a toda su población. Depende de otros países. Y ahora voy a lo que a mí me gusta, que son las nuques, ¿de acuerdo? Vosotros pensar que la doctrina nuclear, tanto de Pakistán como de la India, años 80, era yo tiro una bomba y lo interesante es tirar una bomba y hacer 100 millones de refugiados. De tal forma de que si yo tiro una bomba en una gran ciudad, y es básicamente la doctrina China, India y Pakistán, ¿no? Yo colapso ese país porque no tiene una infraestructura, de pronto se encuentra, pero es que estamos hablando de 100 millones de personas que de repente se movilizan pidiendo arroz, pidiendo agua, pidiendo sanidad, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que tiene China es la comida. Y por eso, cuando yo veo un poco la cuestión nuclear, que en Asia es muy diferente a lo que ocurre aquí en Europa, me doy cuenta de que las políticas que ellos tienen es, es que son países muy poblados y son países donde en el momento que empieza a faltar la comida, que no se la pueden proporcionar, van a tener problemas. No sé si ha quedado claro, es que es muy tarde ya. Sí, que son muy poblados y muy vulnerables, Mira, yo básicamente. te voy a poner otro ejemplo. Hay factores externos que pueden destruir la economía china. Te voy a poner un ejemplo hace un año o hace dos incluso.
se dio la situación de que el sistema de transporte marítimo estaba carísimo. Los contenedores que venían desde Asia costaban una pasta hacer un flete de marítimo. Y los puertos de China estaban colapsados con materias primas y con productos que no los podían transportar. Es decir, hay agentes externos que China no puede controlar porque no tiene capacidad para ello y que les puede romper la economía en menos de un año. Y además se notó una recesión, además de lo del COVID, se notó una recesión en China por este tema, ¿no? Porque no tenían capacidad de poder dar salida a un precio competitivo sus productos por el precio del flete. Entonces, ya te digo, ellos tienen que tener mucho cuidado y saber muy bien cómo juegan sus cartas, porque cualquier error les puede joder todo el chiringuito. Y ahora Lo mismo el que pasó con problema, el maíz en México hace un par de años. Sí, pero tú, sin embargo, puedes comprar cualquier estupidez, como, no sé, un imán, una chorrada estúpida en AliExpress, y te llega por avión. Y tú has pagado, pues, 0,50 céntimos de euro. No sé qué sistema o qué trato tendrán con los transportes o con las compras y ventas, pero ellos son capaces de vender una estupidez que tú compres y te llega por avión. Claro, ya que te llega por avión, y aparte que han cambiado mucho el sistema, porque antiguamente sí que te llegaba todo individual, pero ahora muchos agrupaban envíos, o sea que el tema de logística también lo han cambiado, pero estamos hablando de eso, que es una Ellos nación hacen que... grupajes cuando tú compras Claro, en AliExpress y dices que te llega dentro de un mes, es porque durante ese mes claro, ellos están pero preparando un antiguamente grupaje para que llegue a tu zona. te yo he iban llegando comprado, eso y ahora te llegan. yo he comprado varias veces en Shenzhen, en algunas tiendas, y tardaba eso, sobre 20 días y Por tal, cierto, porque agrupaba un montón de cosas y las enviaba juntas. los centímetros chinos son distintos a los europeos, que lo sepáis. Sí, mira, mañana me ocuparé. Tengo un amigo en aduanas y ¿cómo se dice? En consignaciones de buques. Mañana le pregunto eso y si me acuerdo para la próxima charla os contesto. Me acuerdo de este tema y os Yo, contesto cómo hacen. yo de luego lo del S lo sé los centímetros porque le compré una eso de goma para el 5008 y creo que se lo pude poner al 206 de mi mujer, Y porque que, las medidas no eran las que tenían y que ser. que ahora mismo el problema que está teniendo China es que muchas empresas se le están yendo. Una de las empresas más famosas mundial, Apple. Apple está considerando seriamente cerrar algunas fábricas en China y ese otro sitio. Y estamos hablando de Apple, que Apple da mucho dinero. Si Apple se va, ¿cuántas otras no se estarán pensando en ir y no se estarán yendo? Sí, esa es Ya otra se de fue. las... Perdón. Sí, sí, sí. No, Apple ya se fue. Ya se fue. Yo lo que sí que escuché hace tiempo es que, bueno, en fin, Occidente había decidido romper la globalización. O sea, es decir, pues, vamos a descentralizar toda nuestra producción de China, porque al fin y al cabo estamos atados. ¿Os acordáis cuando se atravesó aquel super portacontenedores en el estrecho, en el canal de Suez? Problemas, pero severos, severos para la industria europea, para las compras y ventas. Fue una catástrofe. Se dieron cuenta pues que no es factible producir solo en China, aunque sea barato, y que en cierto modo pues la industria europea pues está, o sea, lo que es el empleo europeo y la fabricación en nuestros países nos está perjudicando. Pero tú date cuenta, te voy a poner un ejemplo así moderno de cómo los países pueden reaccionar contra, contra la economía china. El caso de Huawei, de los teléfonos, ¿no? Ujú. Fíjate cómo todos los países han dicho prohibido utilizar Huawei o que utilice la conexión 5G. Te has cargado su empresa principal de telecomunicaciones Pero de un España, ¿eh? plumazo, de un plumazo. Cuando China, date cuenta que eso es un mensaje para China de como queráis abarcarlo todo, os cortamos el grifo. Pero es que el problema de Huawei, yo que he trabajado en el medio, es que tú estabas haciendo que pasaran todas las comunicaciones a través de sus servidores. Y claro, Y, esas las puertas traseras, estas cositas, tú no podías hacer que las comunicaciones de un país eh,
europeos, Estados Unidos, pasarán a través de esos aparatos porque tú no sabías quién escuchaba. Además que Huawei tiene una cosa, es que tiene una empresa muy grande de antenas y demás. Por ejemplo, el router que tengo en mi casa es de Huawei. Hay un montonazo de antenas que son de la misma empresa. Tiene, las telecomunicaciones tenía una cantidad impresionante del mercado. Yo creo que el 90% de los DSLAM que quedan de ADSL, de las ADSL que todavía quedan, son Huawei. Y de equipos de 5G estaban metiendo y de muchos otros tipos de equipos, vamos, de fibra también. Yo tengo dos Xiaomi. No sé si son fabricados en China, no tengo ni puta idea, pero tengo dos Xiaomi. Son Xiaomi es fabricados en chino. China. Pues ya ves. Pero tengo son teléfonos, ¿no? El tema de Huawei es que fabricaban, ya digo, los DSLAM de ADSL y ahora no me acuerdo cómo se llaman, los aparatitos de los cajones de las centrales también que llevan lo que es la fibra. Y claro, y con el 5G iban a tener todo el tráfico de datos pasando por sus máquinas. Y claro, ¿quién te dice que y más con 5G, que tienes un volumen tan bestia de transmisión, tú ahí puedes tener una puerta trasera pasando datos a una velocidad que increíble, porque ahora en otros sistemas se nota, es como una tubería, si tienes un pinchazo en una tubería pequeña, se nota rápido. Ahora si tienes un pinchazo, como se ha descubierto hace poco con el tema de la sequía, tienes un pinchazo en una canalización pública, que a lo mejor la tubería es, ¿qué te digo yo?, de medio metro de diámetro, pues no se nota. Entonces ahí lo que tienen una capacidad de espionaje los chinos de la hostia. Y claro, a ver, tan tontos Eso me no pasó a mí. somos. ¿Quién ha hablado? No sé, he oído una voz por ahí. De hecho, eso me pasó a mí. Yo. Eso me pasó a mí con el Mate 10 que tengo. Que fui a mirar las fotos, lo reseté un par de veces y fui a mirar las fotos y los hijos putas tenían guardadas las fotos todas sin mi permiso. Pues ya ves. Pues lo que te quiero decir. No, pero eso es porque lo configuraste tú, ¿eh? Al principio cuando lo configuraste te deja. Ya, pero te quiero Configúralo ahí. No, te lo digo en serio, Allí había fotos que no tenían que estar. Sí, un Bueno, rastro. yo haciendo búsquedas intensas en el teléfono he encontrado fotos borradas que estaban todavía, las he vuelto a borrar y he encontrado otra vez archivos Sí, pero bueno, eso ya de sabes que hasta que no sobreescribes quedan las cosas por ahí. Sí. Bueno, como son horas de cuñado, como soy divorciado, evidentemente ciertas fotos tuve que eliminar a conciencia y aparecían ahí en la nube del Huawei, estaba allí la chavala. Bueno, yo una vez me descargué todos los datos de Google. Hay una cantidad impresionante. Te decía a cada hora donde habías estado, te decía todo lo que te había pillado el micrófono, todo lo que habías Por buscado. eso yo esas cosas tengo todas quitadas, macho. Mira, tenía el Mate. Y en el iPhone, como hay que pagar por hacer todo, con que no pagues ya no te sube nada el cabrón. Sí, pero luego te Mira, el Mate tenía una aplicación de audio que era genial, pero la quitaron. Y era que tú ponías el micrófono y él te hacía unos 360 grados y te iba localizando los hablantes y te iba grabando independientemente la conversación de los hablantes. Pero eso, bueno, eso fue una pregunta, Pedro, una pregunta que hago yo por asociación de ideas. O sea, tú tuviste un divorcio ahí, te salían las fotos y por eso te gustan tanto las armas atómicas. ¿O? No. Vamos a ver, cuando uno tiene 50 años, vuelve a los 14 años. O sea, y 14 años que era Guerra Fría, rusos y todas esas cosas. Es una cuestión de gente mayor. Sí, no, sí, la crisis de la edad me la vas a contar a mí. ¿Quién está haciendo ahí? ¿Quién está haciendo ruidos? ¿Quién se está tocando más de la cuenta? A ver, que la foto que he puesto de Martín de eso no es para eso, ¿eh? Que ya habéis visto ahí yo demasiado me gusta. Sobre los 50 lo único que conozco es el síndrome metabólico, nada más. Yo por curiosidad compro muchas cosas de robótica, de domótica de casa, ¿vale? Y lo que hago, lo primero, es cambiarle el software, pero por no tener que utilizar servidores externos. O sea, tengo aquí mi propio servidor y utilizo mi propio servidor, porque no quiero utilizar el servidor de nadie, ni que esté en China ni en Madrid. Claro, ¿para qué? Pues, si eso, entonces,
Cambiamos de tercio, que si no vamos a hablar de... Mira, cambiando de tercio, volviendo al tema Ucrania y también, como lo habéis mencionado, tema COVID y demás, tema de armas biológicas y bacteriológicas, ¿cómo lo veis vosotros este tema? A ver, Rusia sabemos que ya ha utilizado esto en Europa, en Reino Unido, en varias ocasiones, No, para no, no, realizar no. asesinatos. No. Falso, falso. Bueno, pues tuvieron que evacuar una ciudad bastante estupenda de Reino Unido porque se le escapó el Novichok. A lo que me refiero, la gente le está poniendo mucho interés al tema este de las bombas nucleares y demás, pero yo creo que si tuviesen que utilizar algún tipo de armas y de destrucción masiva, sería más por la línea de armas biológicas. Porque No, date mira, cuenta que hay un tío que trabaja en eso. Perdona, Que está en déjame acabar. Bueno, me Porque callo y después comento. si ellos utilizan un arma nuclear en Ucrania, la radioactividad le va a llegar a Belgorod. Entonces, claro, yo creo que si utilizan armas que son químicas o virus, les puede salir más rentable. Y sobre todo química, virus al final te acaba llegando a total. Ya he acabado, ¿eh? A ver, Bueno, ¿y cómo hacéis que no llegue a Belgorod? A mí es que me hace gracia eso. Si es química, pues Pero si no se ha sé, visto ahora con el radiación. COVID. Con el COVID se No, ha visto. pero eso es un virus. Pero si tú sueltas Novichok en una zona de Ucrania, Ya. No es tan por ejemplo, sencillo. bombardeas Kiev. A ver, esto es muy bruto. O tiras a salir. Esto es muy bruto, pero tú bombardeas con Novichok en la zona de Ucrania, o Kiev, por ejemplo, y te cargas todo Kiev. Esto es un arma de doble filo, porque los demás también pueden hacer lo mismo. Cuidado, estamos en las mismas. Además, que yo os remito a uno de los primeros capítulos de Tormenta Roja, cuando el Soviet Supremo le comunica a los comunistas alemanes de Alemania Democrática que para empezar la operación pensaban lanzar armamento químico. Y cuando vieron la dispersión del aire, los vientos, le dijeron que los cojones. No, eso es no sabes dónde va a complicado. llegar nunca. No, eso es cantidad, que sabemos que lo tienen, porque lo tienen, todas las grandes potencias, y no tan grandes también, ¿vale? Pero eso es un arma de doble filo que se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba, ¿eh? A ver, Pedro, ¿creéis que es más posible el uso de un arma nuclear más que esta? Sí, yo sí. Bueno, a ver, Pedro, que quería hablar. ¿Mi monólogo? ¿Puedo? Vale. En la cuestión de las armas biológicas y químicas, hay una situación que fue en Siria. Hay un chaval que tiene en Twitter, es que tengo que mirar las cosas no. Las armas químicas y biológicas están completamente desechadas. Os voy a poner un ejemplo. Tú quieres joder un sitio, coges 5 kilos de mercurio y lo tiras en un pantano. Hay un intento, creo que son en los años 70, de contaminar los pantanos que iban. Ese pantano que se ve tanto ¿cómo se llama? Las películas que va, no sé si a California o Las Vegas. Son cosas, como habéis comentado, que tú no tienes el control de la expansión. Una bomba nuclear sí, porque se lo lleva al aire y puedes controlar los isótopos. Pero en la biológica no funciona. Y los rusos, la cuestión de los rusos, por lo que yo tengo conocido, solamente han funcionado a cuestiones de asesinatos selectivos a través de isótopos, ¿vale? La historia del carbunco de Estados Unidos es muy bonita porque te das cuenta de que se sobredimensionó, ¿no? Pero no son... Tiene que haber unas condiciones tan específicas y no, si la Primera Guerra Mundial no funcionó en la guerra química, no se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial y los nazis estaban desesperados, sería porque era una cosa no productiva. A esta hora de la mañana lo que yo digo, ¿eh? El bigote del Víctor Austriaco era así, ¿sabéis por qué, no? Era porque en la Primera Guerra Mundial los que llevaban bigote se les metía el arma química por la cara. Entonces todos llevaban el bigotillo eso precisamente para poder llegar bigote, pero no poder poner la máscara. Es por eso.
Sí, se puso de moda por eso, ese tipo de bigote. No solamente lo llevaba Hitler, lo llevaba muchísima gente en aquella época y no solamente alemanes, sino de los dos bandos. Bueno, En Alemania por ¿qué? aquella época también estaban populares Un, las da- marcas un estas en la dato, cara. Estados Unidos hay una cuenta que tiene, creo que está ya al 80% de la destrucción completamente de sus armas químicas, ¿eh? Hay una base que está por ahí en el Pacífico donde cada semana te van contando la destrucción. Son muy inestables y además es que no merece la pena. No, y las bacteriológicas, pues ya no te lo digo nada, ¿no? Eh, y los virus, se ha demostrado ahora con esto es un desmadre. Marca. Pero no solamente, mira, en un pantano, porque me parece que fue en la presa de Hoover, en una película donde lo que has visto tú, eso del mercurio. A ver, no solamente eso, sino que el agua se emplea para regadío, para todo, y los metales pesados no se eliminan de ningún organismo. O sea, pasa a los animales, pasa a las plantas, pasa a todo. ¿Vale? Entonces queda todo completamente contaminado. ¿Eh? Pero, ¿qué pasa? Pues pasa eso, que no tienes cómo parar eso. Y la presa al final va al mar. Y el mar con las corrientes marinas se llevaría precisamente a quien ha utilizado el mercurio. Tarde o temprano llegaría allí. ¿No? Entonces no sé. No, o sea, es imposible. Bueno, iba a comentar otra cosa, pero. Porque esto Ángel, va. déjame un momentillo. Ángel, ¿me permites? Sí, tira. Sí, mira, hay un estudio bueno, es que me pedí bibliografía, que es el porcentaje de mercurio en los dientes y deficiencia mental durante la guerra de Vietnam. ¿De acuerdo? Y se dan cuenta de que muchos de los voluntarios o de los que iban a la guerra de Vietnam de Chicago tenían grandes concentraciones de mercurio en los dientes, porque producía reducción del cerebro y todo eso. Son cosas que la gente lo sabe. Es que es tan complicado quitarlo. No, eso no merece la pena. ¿Y sabes de dónde salía ese plomo, no? No, era mercurio. El No. plomo, ¿Plomo o mercurio? otro. China puede producir muchas cosas. Son unos en máquinas herramientas de control numérico. Son ahora mismo el mayor productor del mundo. Darse cuenta de que cualquier mecanización que para construcción mecánica pues hay que utilizar este tipo de máquinas. Pero mira, os pongo un ejemplo, ¿no? Las máquinas que podáis comprar se puedan comprar de China, un torno de control numérico, una fresadora, un centro de mecanizado. Las europeas, españolas, europeas, americanas, pueden durar aproximadamente, sin averías, están calculadas para 1 millón de horas. Y las de China, pues si llegan a 500.000 horas, es mucho. ¿Vale? Pero ya no por microchips ni por electrónica, ¿eh? O sea, estamos hablando sencillamente por los rodamientos que utilizan, el material de los rodamientos, de las barras de deslizamiento para los movimientos de los diferentes ejes. Y bueno, y me parece que eso es importante. Yo me refiero, ¿qué vende realmente China? Vende cosas superfluas. No vende, no tiene, no es como decir, ahora han comprado la marca esa inglesa, MG, ¿vale? Y fabrican coches con esa marca, ¿vale? Pero no lo puedes comparar a la MG inglesa, cuando era en Inglaterra donde se fabricaban. Pero ni comparar ni por... Vamos, ¿entiendes o no? Y todo lo hacen igual, todo lo hacen igual.
A ver, no, Ángel, los chinos, si quieres, los chinos van por porcentaje. Te lo digo, por ejemplo, para las pantallas de iPhone, es curioso, porque hay algunas, normalmente las fabrica Samsung, ¿vale? Para iPhone, creo que las fabrica Samsung, no te lo puedo decir. Pero tú puedes comprarlas en China. Tienes la calidad 10 y la calidad 1. La calidad 1 te puede costar incluso más que una pantalla original. ¿Por qué? Pues porque tiene la calidad que tiene. O sea, que China no suele decir, no, es que China fabrica una mierda. No. China también fabrica cosas de calidad. Pero tú vas a China y quieres comprar una cosa por 2 duros y comprarás una cosa por 2 duros. ¿La quieres comprar buena? La tienes, pero te gastarás. Algo muy concreto. Muchas cosas. No. Escúchame una cosa. Tú te vas a lo mismo. Quiero que me fabriques esto con lo que dices tú de los rodamientos, ¿o no? Yo soy una fábrica europea que digo, voy a llevar mi producción a China. Quiero que me lo fabriquen así, con esta así y esta así. Y se lo van a fabricar así y así, con la misma calidad que aquí. Estás diciendo producciones occidentales que se llevan allí. Claro, yo estoy hablando de producción propia. Hombre, producción propia. Producción propia de ellos. Pero es que producción propia no tienen casi. O sea, sí, se dedican a eso. Sí tienen. Por ejemplo, máquinas, herramientas, te lo estoy diciendo, máquinas, herramientas son el productor ahora mismo, el productor número 1 mundial, ¿vale? Y con marcas propias, ¿vale? Tengo que discutir eso. Pero tienen el problema que tienen. Tengo que discutir. Nosotros en los tornos de arco partido, o escariadores, o cuchillas de cobalto, para los mecanizados o los hot tab, acabamos yendo a Irlanda a comprarlos. Claro, ¿por qué vas a Irlanda a comprarlos? Por la calidad y la duración. Por la calidad, pues te lo estoy diciendo, ¿me entiendes o no? Tú compras cualquier máquina herramienta. Ángel tiene razón, ¿eh? En todo, ¿eh? Hay un chaval, hay un chaval en YouTube que sigo mucho que se dedica a mirar brocas, ¿no? Exclusivamente hace experimentos con brocas, con 1000, 2000. Y el tío cuando cogió la de tustero española y la ponían la de la china, era una pasada, ¿eh? Pero una pasada. En máquinas, herramientas, en todo lo que sea utilaje y herramientas de corte, todo lo que tienen los chinos, hablando en plata, es una mierda, pero una mierda. Absolutamente. Es lo mismo que has hecho tú, de cosas concretas. Si he partido cuchillas de corte en frío, he partido 50.000 para hacer pues eso, los cortes de tubería. ¿Sabes quién está comprando mucha máquina herramienta? ¿Sabéis quién lo está comprando? Porque resulta que la europea ya se les estropea y no la pueden reparar. Los rusos. Sí. Porque todo lo que sean cañones, carros de combate, artillería de cualquier tipo, etcétera, necesita mecanización. Todo pasa por mecanización. ¿Vale? Sí. Y ahora están comprando como locos a China, porque todo lo que tenían de Europa, alemán, polaco, checoslovaco, todo se les está estropeando porque tienen una vida útil, ¿vale? Y tarde o temprano se estropea, y ahora no les queda más remedio, como no tienen recambios, no lo pueden reparar, etcétera, que comprar maquinaria china. Que están comprando mierda, vuelvo a repetir. No, en serio, o sea, a ver, nosotros no podemos entrar en una central nuclear o en Repsol o en Airbus sin una inspección del material, lo que íbamos a hacer, y si teníamos algún material chino nos echaban para atrás. No quieren porque no hay fiabilidad en ellos. No hay fiabilidad, tú lo acabas de decir. La palabra es esa. Un rayado. Sabes que eso va por miles o millones de horas de trabajo, ¿me entiendes o no? Y bueno, y no dan, porque no dan las horas de trabajo que tienen que dar. Y ya está. Es preferible irse a Irlanda, gastarse un pastón en traer una buena herramienta, a no ir a lo barato, traerlos de China 50.000 porque las vas a romper todas, absolutamente todas las cuchillas rotas, todos los cariadores rotos. Lo mismo pasa con cuchillas de corte de torno, ¿me entiendes o no?
Sí. fresas de corte para centros de mecanizado, fresadoras, pasa exactamente lo mismo. Pero es que las propias máquinas, ya no estoy hablando de la herramienta de corte, sino la propia máquina, ¿vale? Hacen churros. Desde luego, mira, yo soy mecánico naval de primera clase y los mecánicos bueno, navales ya terminamos en la industria de oficiales de primera, mecánicos especialistas. Sí. Y he hecho muchos trabajos para SCO, Vandellós, Repsol, Down, Tow, todas estas industrias de Tarragona. Y estoy harto de manejar tornos de arco partido, verticales, horizontales, hot-tap, la hostia de eso. Y mi jefe vasco, muy inteligente, en vez de gastarse la pasta en China, se la gastaba en Irlanda. Miles de viajes he hecho a buscar 2 iscariadores para ir a Sevilla, a Lebrija, a la central solar, a la térmica solar, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, China, no, para nada, máquina. Mira, a nivel, perdonadme, a nivel militar, incluso en el mercado negro de armas, las armas chinas no gozan de muy buena reputación en fiabilidad y en resistencia. Me acuerdo cuando estaba el conflicto sirio en su hecatombe, ¿no? En su máximo esplendor, había vídeos de los rebeldes sirios o incluso del propio ejército sirio que les llegó lotes de fusiles de asalto chinos y tras 3, 4 cargadores seguidos disparando explotaba el arma. Es decir, ellos producen mucha cantidad, mucha cosa, pero para ser competitivos tienen que tirar la calidad del producto final muy por debajo, y eso es lo que le pierde a ellos como país. Por eso cuando ellos dicen de que están construyendo una super mega armada, de que están construyendo mucho material, digo, vale, están construyendo cosas, es cierto, pero ¿con qué calidad o qué rendimiento eso les puede proporcionar? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Cuando te enfrentas a una potencia como es Estados Unidos, que te fabrican una cosa y es una cosa que está bien hecha con calidad, dices, madre mía, vale, cuesta más, pero ¿te vale más la pena comprar esto? Eso fue algo mucho. Estrategias. Fue mucho. Aquí también pasó con las ¿cómo se llaman? Las Abelis, las metralletas, que cuando se empezaron a producir en masa, como para bajar costes, bajaron la calidad, y los ingleses dijeron que para ti. O sea, eso también puede pasar en España, ¿eh? Sí, es cierto, los SAS las probaron y en cuanto le metieron una chufla de darle caña, explotaban. Por eso te digo que el material chino a nivel militar hay que ponerlo muy en entredicho, ¿eh? Para mí fue muy chocante. Cuando pasé a la reserva, pues convalidando estudios acabas pues en lo equivalente a lo civil, ¿no? En mi caso, pues acabé de mecánico naval. Y fue chocante para mí encontrarme esas diferencias tan, tú dices, pues que China, la hostia. Y cuando te metes en el mundillo y empiezas a escuchar y empiezas a enlazar tus conocimientos militares de mecánica militar con los conocimientos de mecánica civil, te das cuenta de que, madre mía, es mejor seguir comprando en Europa porque cualquier día pues nos van a matar. O sea, imagínate hacer un trabajo en Dow, que manejan productos químicos súper contaminantes, y que hagas un mal trabajo y te explote como pasó ya no me acuerdo la ciudad, pero bueno, en Tarragona, y que una tapa de no sé qué enfriador separador acabó a 7 kilómetros de la planta. A saber Tarragona. En Tarragona, ¿sabes? Yo estaba allí, yo viví allí, yo llevo aquí en Canarias, va a hacer 5 años, va a hacer 4 años. Así que para mí fue muy chocante encontrarme con esa diferencia, ¿no? De joder, macho, es que de verdad que pueden provocar un destrozo de la hostia. Así que por eso mi jefe vasco, en mi vida civil, pues dijo, no, de eso nada. Maquinaria china para nada, preferimos gastarnos la pasta, que va a durar más, y vamos a Irlanda. Irlanda tiene unas buenas máquinas y unas buenas marcas para este tipo de cosas del tema industrial. Eso es lo que puedo contaros. Vacaciones y desearos que disfrutéis una buena semana. Eso que está para dar envidia. Buenas noches. En fin, chicos, o sea, aquí hay un grupo que vaya tela, los conocimientos que hay aquí, ojo, ojo.
Bueno, yo quería decir que, por ejemplo, en esto de militar China, creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos visto las fotos estas de los portaaviones chinos que están en las cubiertas totalmente rajadas. Por algo será. Sí, no sé exactamente por qué, si son las aleaciones o son el agua de las condiciones, o no sé exactamente por qué son capaces de fabricar unas monstruosidades enormes, pero los materiales son de pésima calidad. No lo sé. No, no ocurre en todas las industrias, sí, porque sí que es verdad que China, sobre todo en las ciudades estas costeras, las Shenzhen y demás, sí que tienen productos de muy buena calidad. Y así hay varios productos, pero cuando te vas a maquinaria pesada, ella sí que flaquea muchísimo. Sí, bueno, supongo que ellos tienen una industria basada en lo grande y en la cantidad. Tienen mucha mano de obra y pueden producir mucho volumen. Pero cuando uno produce mucho volumen, pierdes. La automatización industrial. Como tienen tanta mano de obra, ¿vale? Sí. Entonces ellos van muy retrasados, sobre todo con todo lo que es robótica industrial y procesos industriales en serie. Avanzado. ¿Por qué? Porque están utilizando la misma mano de obra o están trabajando de la misma forma que trabajábamos en Europa en los años 70 y 80. Efectivamente. Nosotros no nos daban las medidas. Es decir, sabes que tienes que aproximar de cuartos de pulgada. Y eso no lo quería ninguna industria. Ni Dow, ni Tou, ni Repsol, ni Vandellós, ni Ascó. Ninguno de ellos querían sobremedidas o bajamedidas. No, mira, yo me he tirado años y años, ahora porque estoy retirado, ¿no? Pero me he tirado siempre trabajando con 3 decimales, ¿vale? Y en el ordenador con 6. Y en las máquinas de control numérico se trabaja con 6 decimales. Sí. 6 decimales. Y la máquina de control numérico, en el momento que la cuchilla o la herramienta se va desgastando, ella misma hace aproximación. ¿Vale? Los conozco. Ella misma tiene corrección del desgaste de herramienta. Conozco, sí, conozco bien los tornos, en todos los sentidos, portátiles, verticales, horizontales, todos los tornos. Pues entonces sabes de lo que hablo. Pues sí, bastante. Bueno, señores, yo voy a cerrar ya, que son las 3. Muy bien. Buenas noches a todos. Me da cosa cortar ahora, pero bueno, otro día dedicamos, ¿sabes? Otro Continuamos. ratito así de la hora tonta, como digo yo, ya última hora de cositas de estas, para los muy cafeteros. Oye, ¿no hablamos de nuclear? ¿Eh? ¿De bombas nucleares no quieres que hablemos? No, tengo un botoncito de esto que a ver si que hace algo. Que he descubierto una cosa que madre mía. No, yo ya no quiero hablar de nada, o sea, yo creo que 5 horitas está bien, ha sido súper interesante, hemos tenido muchísima gente, pero muchísima, no os hacéis ni idea, hemos tenido más de 500 personas escuchándonos, o sea, que tela, y eso, que ya sabéis que aquí sois todos bienvenidos, como siempre. Hoy sí, reconozco, hoy he llamado a Martín, no suelo molestar a la gente, pero porque me quería que me aclarara el tema ese de Ucrania, por si yo me había perdido de algo que había pasado, pero ya industrialista esto que soy, que mi padre era soldado, con lo cual también el tema de eso lo llevo visto, he visto muchas piezas por casa de cosas que
que en alguna central nuclear todavía estarán buscando algún tornillo de la maquinaria que tienen, que al final la maquinaria europea, que también puede ser un día me gustaría que viniera a hablar. Yo tengo fotos e información. Rubén Pizarro. Yo también tengo fotos y información de cuando del trabajo. Eso también es interesante, ya te digo que eso. Y Sí, él sí. ha hecho un hilo, se llama Rubén Pizarro y tiene unos hilos ahí interesantes sobre eso. Entonces, ya, también, lo sigo. Por eso te digo, si algún día viene o si también queréis contar vosotros, pues que al final desmontamos un poco el mito de los 1000 tanques pues al sí. mes o... Parece que van por el mismo camino los chinos. Recuperaré un montón de fotos que tengo y te mando las fotos para que las vayas Perfecto, eso ya poniendo. sí es un día que le hagamos por Muy Discord, ¿vale? Que ahí podemos ir poniendo más cositas, se puede compartir pantalla y demás y podéis ir colgando. O si no, por aquí, pues poniendo los tweets. Lo que pasa es que Discord es más ágil para eso. Muy bien, A la muchas hora gracias. que te ponga. De hecho, Discord es donde se pone estrategia con los mapas. Muchas gracias, guapo, por aceptar. Pues nada, vosotros por estar aquí, Venga, porque al buenas final noches. me hacéis el programa vosotros, porque yo hablo un rato de lo que sé y luego me quedo aquí como tonto escuchando, que ya me un rato ya que he puesto el móvil a cargar sin micrófono ni nada, y os estaba nada más oyendo, que de hecho algunos me han dicho, oye, qué bien te lo pasas escuchando nada más, que ya no está por aquí, creo, Marcus ha ido. Me dice, oye, te están haciendo, digo, hombre, pues si lo guay es que la gente hable de lo que es eso y se ve que ha interesado, porque ya te digo, son las horas que son y todavía estamos 170 y porque ya... Muy porque ya he interesante. dicho yo que cortábamos. Muy Yo interesante. tenía que cambiar de móvil. Yo tenía He que hablado cambiar de 3 a móvil. la vez y no me he enterado de nada. ¿Qué? Que yo tenía que cambiar de móvil porque en el otro me quedo sin batería. Claro, yo lo que pasa es que el problema que tienen los puñeteros iPhone estos es que no tienen... Yo tengo el 6 que tiene un jack de cascos, pongo los cascos y lo puedo cargar. Lo que pasa es que el teléfono está cascaete. Pues yo tengo un despliegue de cables encima de la mesilla del salón que no te puedes imaginar. Y entonces sí, cuando veo que los días que estoy, que habléis vosotros, pues ¿qué hago? Cojo, lo quito, le pongo el altavoz nada más y voy cargando. De todas formas, la ventaja también de Discord es que no soy yo el servidor. Con lo cual, aunque yo me salga, como ha pasado, que un día, bueno, los 2 días que hemos metido por Discord, yo al final llegaba un momento que me ponía a verlo por Twitch directamente y como no estaba hablando, pues no me metía siquiera no estaba ni metido en el programa, simplemente estaba oyendo. Y claro, el tema es que aquí el servidor soy yo y ya sabéis lo que pasa cuando me equivoco y la lío, como aquella vez que la corté 2 veces. Entonces es más exigente por el tema de la batería del móvil, pero bueno, que a mí me gusta este formato, me gusta mucho porque se va metiendo gente. Y Coronel, va que descanse. aportando. Ya, igualmente, pues nada, buenas noches a todos. Buenas noches. Y mañana creo que más. Muchas gracias.